interés relativo a los fundamentos del nuevo modelo de Estado. Modelo constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado sostiene que Bolivia se constituye un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario. Estado unitario porque resguarda la integridad del territorio nacional y garantiza la unidad entre todos los bolivianos. Comunitario porque revaloriza las diversas maneras de vivir en comunidad, su forma de economía, de organización social, política y cultural. Al ser comunitario, el Estado asume y promueve como principios ético-morales aquellos que rigen la vida en comunidad de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos. En este modelo de Estado se instituyen nuevos valores emergentes de la pluralidad y diversidad que caracteriza al Estado boliviano. Entre ellos se predican los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, mejor distribución de la riqueza con equidad. Cuando se dice Estado plurinacional, se está reconociendo la condición de naciones a los pueblos indígenas originarios campesinos bajo el concepto integrado de pueblos y naciones indígenas originarios campesinas, cuya plurinacionalidad se sustenta en tres pilares fundamentales. Primero tenemos la Declaración de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, referido a los derechos de las naciones y pueblos establecidos en los artículos 30, 31 y 32 de la Constitución. Después tenemos la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, que se establecen en los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución. Y tenemos la autonomía indígena originario campesino en los artículos 289 al 296 del texto constitucional. La Constitución, plasmada en su primer artículo, consagra el pluralismo como el eje esencial de la reforma constitucional, diseño que se encuentra en armonía con el preámbulo de esta norma suprema. El modelo de Estado se estructura sobre la base de derechos individuales y también derechos con incidencia colectiva. Pero además la concepción del pluralismo y la interculturalidad configuran un diseño de valores plurales, rectores, destinados a consolidar el vivir bien. En ese orden y al abrigo de la estructura axiomática plasmada en el preámbulo de la Constitución, la interculturalidad asegura que los valores plurales supremos se complementan en una sociedad plural e irradian de contenido todos los actos de la vida social, incluidos aquellos emanados de las naciones indígenas originarias campesinas. El modelo de Estado plurinacional con autonomías se edifica en una nueva organización territorial y en una diferente distribución de poder público a nivel territorial, lo que implicará el ejercicio por parte de las entidades territoriales autónomas de atribuciones y competencias que antes pertenecían al nivel central del Estado. Por el carácter plurinacional, la estructura del nuevo modelo de Estado plurinacional implica que los poderes públicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas según normas y procedimientos. La sentencia constitucional plurinacional 0112/2012 de 27 de abril estableció: en razón a que la Constitución de 2009 supone un tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, o lo que es lo mismo, del positivismo jurídico legalismo al neoconstitucionalismo o constitucionalismo fuerte. En el Estado constitucional de derecho, todos los órganos del Estado se encuentran sometidos a la Constitución, también el legislador, de ahí el imperio de la Constitución y subordinada a ella, la ley y el legislador. Su corolario es la metamorfosis del principio de legalidad al principio de constitucionalidad en razón al debilitamiento del primero. Es decir, existe un tránsito en la concepción de la Constitución de la reducción al carácter político no normativo de la Constitución al carácter normativo de la Constitución, Estado constitucional de derecho. La Constitución de este modelo ya no es un trozo de papel o un mero documento político o un conjunto de directrices programáticas dirigidas al legislador, sino una auténtica norma jurídica con eficacia directa en el conjunto del ordenamiento, es decir, deja de ser poesía constitucional para ser realidad constitucional. El modelo de Estado asumido en Bolivia se constituye en un verdadero Estado constitucional de derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad,
sin desechar los principios generales de la soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los derechos humanos, pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores y derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado en el artículo 9.4. En el Estado constitucional, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley. Surge la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiere la aplicación directa de la Constitución. Por otra parte, la Constitución se sitúa en el vértice de la jerarquía de fuentes y además modifica cualitativamente esa jerarquía. Es decir, que la Constitución es un conjunto de normas, como en el tercer modelo, referido al modelo descriptivo de Constitución como normal. Sin embargo, no solo contiene reglas, sino también principios. Es decir, que la Constitución tiene una relación especial con la democracia en un doble sentido. Por una parte, hay una conexión necesaria entre una concepción de la democracia como isonomía, y el cuarto modelo de constitución: no puede haber constitución sin democracia, ni tampoco democracia sin constitución. Otro aspecto, tenemos que la Constitución funciona necesariamente como límite de la democracia, entendida como regla de mayoría. Y la Constitución, por otra parte, funciona como puente entre el derecho y la moral o la política, ya que abre el sistema jurídico a consideraciones de tipo moral en un doble sentido. Primer aspecto: los principios constitucionales son principios morales positivizados y, por otra parte, la justificación en el ámbito jurídico, sobre todo la justificación de la interpretación, no puede dejar de recurrir a principios morales. Y por último, la aplicación de la Constitución, a diferencia de la ley, no puede hacerse por el método de la subsunción, sino que precisamente por la presencia de los principios debe realizarse generalmente por medio del método de la ponderación o del balance. La sentencia constitucional 0300/2012 del 18 de octubre sostuvo que la Constitución boliviana, de manera transversal, reconoce los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos desde su primer artículo, al definir el modelo de Estado como unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. El artículo 2 de la norma constitucional también expresa que se garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en el marco de la unidad del Estado. En ese ámbito, el artículo 30 de la Constitución les reconoce su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, estableciendo un catálogo exclusivo de derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Por otra parte, también se encuentran en el derecho a la libre determinación y territorialidad, el derecho a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, establecidos en el artículo 30, parágrafo 2, inciso 5, al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión, artículo 30, parágrafo 2, inciso 14 de la Constitución, a la consulta previa obligatoria, artículo 30, parágrafo 2 e inciso 15 de la Constitución, a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio. Eso tenemos en el artículo 30, párrafo 2, inciso 17, y a la participación en los órganos e instituciones del Estado, tal como lo establece el artículo 30, párrafo 2, inciso 18. Se reconocen además los principios y valores de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos como principios y valores de la Constitución Política del Estado. Así, en el artículo 8.1 constitucional, establece que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural Amaquilla, Amayuya, Amazúa, o sea, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Sumacamaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, Tecocabi, vida buena, y Vivaraí, tierra sin mal, y Capacnán, camino o vida noble.
En otras palabras, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. El vivir bien es una apuesta a recuperar la idea de la vida como eje central de la economía, que se encuentra fundamentalmente en la visión y práctica de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. El buen vivir entonces se constituye un eje o paradigma ordenador que propone una crítica a los conceptos de desarrollo y al concepto de crecimiento económico. Ahora bien, el vivir bien es un principio valor, no solo de las naciones indígenas originarios campesinos, para quienes es la vida en plenitud, sino también que corresponde a toda la sociedad boliviana en su conjunto, que la ha adoptado como tal en la Constitución Política del Estado. Ahora pasaremos a ver la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración representa un importante avance en materia de protección de derechos humanos a nivel mundial, ya que traduce en una norma todo el trabajo de 20 años más de debates y negociaciones internacionales para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Y podemos resaltar los siguientes derechos de los pueblos indígenas. 1. El derecho a la libre determinación de los pueblos establecidos en el artículo 3. El derecho a reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas y económicas en los artículos 5 y 20. Y por esta importancia corresponde revisar algunos artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas para comprender en su adecuada dimensión las normativas internacionales que amparan la práctica de justicia indígena originario campesina, y que si bien la declaración no es vinculante para los países miembros, determinados artículos están reconocidos en el marco de nuestra legislación. El artículo 13 señala: los estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas originarios campesinos puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. El artículo 33 de la declaración mencionada indica que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existan costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. El artículo 3 manifiesta que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus propias estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos y prácticas cuando existan costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Por su parte, el artículo 35 nos señala que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. De igual manera, el artículo 40 de la Declaración señala que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los estados u otras partes y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas originarios campesinos y además de los pueblos interesados y las normas internacionales de derechos humanos. El artículo 46 expresa, en su parte 2, en el ejercicio de los derechos enunciados en la presente declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Por otra parte, en la parte 3, se señala que las disposiciones enunciadas en la presente declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe.